Bien, en este video vamos a trabajar con respecto a lo que es la corriente eléctrica. Como les dice el enunciado, una corriente es cuando se produce movimiento de cargas. Bien, lo que se podía conseguir antiguamente era a través de la electricidad estática, es descargas eléctricas, y ahí se podía producir una corriente eléctrica, pero eso era muy breve, hasta que, como dice acá, Alejandro Volta en 1800 creó la primera pila eléctrica. Es la que estamos viendo acá. Por lo menos ahí pudo conseguir corriente en tiempos mucho mayores que los que eran antiguamente. Acá van a ver que vamos a hacer una ampliación de esto. Un poco más. Bien. Está compuesto por discos de cobre, son estos que son amarillitos, y otros de zinc. Acá tenemos los azules, estos son discos de zinc y que son están más oxidados, y estos más amarillitos son los de cobre. Y entre ellos hay discos de cartón humedecido, como dice acá, con vinagre o agua salada. Acá más arriba están, como está, a ver, el dispositivo, o sea, como está hecho: disco de cobre, el de zinc, y entre medio el cartón humedecido. Bien, bien, como decíamos, ahora la corriente es la cantidad de carga que pasa por una sección dividido el tiempo que tarda esa carga en pasar en esa sección. Entonces la I, en este caso, I, uno dice, ¿por qué corriente con I? Porque se refiere a intensidad eléctrica. Bien, entonces seguimos. Y acá los científicos en aquel momento no se sabía que se estaba moviendo, sabían que eran cargas eléctricas, pero ¿qué carga? ¿Era positiva o negativa? Entonces dijeron, bueno, vamos a suponer que lo que se mueve son cargas positivas. Por eso esto se llama corriente convencional, porque sale de una convención. Más tarde supieron que lo que se movían eran corrientes negativas, o cargas negativas. Bien, esto después más adelante lo vamos a llamar a través del efecto Hall. Eso cuando vamos a ver más adelante la parte de electromagnetismo. Las famosas lámparas incandescentes, hasta más o menos década del 90, y con eso se pueden conseguir algunas, eran de este tipo. Bien, ahí tenemos una lamparita hecha por Edison, ¿tá? Y esta es una lamparita hecha por un inglés antes que Edison. O sea, uno dice Edison es el creador de la lamparita, pero en sí ya un inglés 10 años antes ya se había adelantado. Ahí, como dicen, acá es la bombita de Edison. Fíjense que es el dispositivo de rosca. Y el filamento, fíjense que hoy en día son, bueno, hasta la década del 90, cuando los últimos que se hicieron era con tungsteno, que resiste altas temperaturas. Este es una bambú carbonizado. En cambio, el inglés, fíjense que utilizaba otra forma. Dice bayoneta formado por clavija metálica. Es más o menos el estilo de las lámparas que por lo menos hay en los autos, que tienen como para insertarse. Bien, y en este caso el inglés utilizaba otro tipo de filamentos. Vamos a ver acá. Algodón carbonizado, o sea, como un hilo, ¿está bien? En un hilo, y eso después lo carbonizaban. Mejoró mucho con el vacío, o sea, antes también existían otros, pero como es, no se hacía bien el vacío, y esta persona pudo hacer mejor el vacío, y con eso
logró una mejor lámpara. Igualmente esos detalles lo tienen a continuación en la historia de las lámparas. Es un poco cortito, pero para comentar cómo fue el desarrollo. Lo interesante es que hoy en día siempre se dice que el creador de la lámpara es Edison, pero van a ver que no es tan así. Por lo general Edison lo que hizo es perfeccionar la idea, pero no inventó nada. Acá tienen. Y empezamos después acá a hablar un poquito de los elementos de seguridad. Llaves térmicas, que en este sentido pasa corriente por un bimetal, como dice acá, y el bimetal lo vimos en la parte de dilatación y contracción. Bueno, ese bimetal se calienta y se dobla y acciona una llave, entonces ahí interrumpe la corriente. Bien, o sea, sirve para detectar altas corrientes el bimetal, o sea, si hay una demanda muy grande de corriente porque se ha producido un corto, en ese sentido la llave térmica se acciona. Siempre los sistemas de seguridad de una casa están compuestos por llaves térmicas, como tenemos acá, y están compuestas también por disyuntores, por las dos cosas. O sea, a veces cuando no hay una demanda muy grande de corriente porque no se está produciendo un corto, se acciona el disyuntor. Y el disyuntor, más adelante vamos a aprender cómo se funciona la parte de electromagnetismo. Ahora vamos a decir lo siguiente, que es un instrumento, acá lo tenemos, que detecta la corriente que entra I1 y la corriente que sale I2. Si I1 y I2 son iguales, o sea que la corriente que entra a la casa es la misma que la que sale, entonces el disyuntor no se acciona. El disyuntor, como ven acá, se va a accionar cuando entra una corriente I1 y acá la persona se está electrocutando y desvía parte de esa corriente para ir al suelo. Bien, entonces la corriente que entra no es la misma que la que sale, ya que parte de esa corriente que entró se desvió en el suelo. Entonces ahí, cuando hay una diferencia de corriente entre la que entra y la que sale, se acciona el disyuntor. Circuitos. Si armamos un circuito sencillo, por ejemplo con una pila, un cable y una lámpara, podemos hacer este que está acá. No necesariamente tiene que estar, si es una lámpara incandescente, no es necesario que tenga esta disposición, puede estar el positivo abajo y el negativo arriba. Bien, no en el caso si fuera un LED. Un LED necesita sí o sí tener una posición, ¿tá? No se le puede invertir. Esto se simboliza como la pila, como esta fuente, esta que está acá. La parte más larga representa el positivo, el polo positivo, y la parte más chica el polo negativo, y esta es la representación de una lámpara. Bien, la I es de la intensidad de la corriente eléctrica. Los testers son instrumentos que pueden medir todas estas cosas que están acá: voltaje en corriente, esto vendría a ser corriente alterna, esto es corriente continua, corriente en continua, corriente en alterna y resistencias. Y ahí lo tenemos, ahí va a ser una ampliación. Y ahí tenemos una ampliación de los testers. ¿Ven? La parte de voltaje en alterna, que uno, para saber si el voltaje en la casa está bien, esto lo pone en esta posición, y ahí el voltaje máximo son 750 volts. Corriente en continua en corrientes muy bajas, y esta en corriente un poco más alta, que es 10 amperes. Esto para medir resistencia. Acá el símbolo de ohm, después lo vamos a ver más adelante, que es mide resistencia. Y otra vez el voltaje en continua. Ahí más adelante tenemos las pilas. Observen que las pilas les va a decir en esta parte que dice 1,5 volt, es lo que dicen las pilas.
Damos una ampliación. ¿Ven? Acá se nota, dice 1,5 o en este tipo de pila. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Cuando yo lo mido con el tester, el voltaje en sí va a tener un poquito más. Ahí estoy midiendo el voltaje de la pila y me dice 1,62 volt. Este es el dispositivo, el tester lo estoy midiendo en voltaje y acá está la pila, el positivo y el negativo. Bien. Pero ¿qué pasa? A veces cuando la pila, fíjense, lo conecto a una lamparita, ya ahora no me está midiendo 1,6, el voltaje va a bajar. O sea, un voltaje de 1,6 sirve cuando está solo, pero cuando conecto algo el voltaje se baja. Acá abajo está el dispositivo, como está. Tenemos el tester para medir voltaje y la lámpara. Primer experimento, vamos a hacer una experiencia que vamos a ver como dice acá. Vamos a achicar. Vamos a medir la diferencia de potencial. DDP es diferencia de potencial, o sea, el voltaje en los extremos de una lámpara cuando está en funcionamiento. En este caso, observen, como teníamos antes, una pila y una lámpara. En este caso, el voltaje registrado es 1,3, o sea que acá pueden anotar 1,3. Dos pilas, positivo, negativo, positivo, negativo. 2,6. Claro, vendría a ser 1,3 más 1,3, porque tengo dos pilas. Fíjense que la lámpara ilumina mucho más que lo que era con una sola pila. Y acá ahora tengo tres pilas. Claro, 1,3 más 1,3 más 1,3. Bien. Fíjense cómo están las pilas. Se llaman en serie la conexión porque está una al lado de la otra. Siempre con más, menos, más, menos, más, menos. Bien. Y en este caso cuando se las pone la pila acá se dice están en serie. Bien. Entonces acá nos están pidiendo, nos hacen preguntas con respecto a lo que nosotros hemos trabajado hasta acá. Por ejemplo, a medida que se van agregando las pilas como muestra la figura, ¿qué pasa con el valor de la diferencia potencial que estamos viendo? Obviamente vemos que va en aumento, 1,3, 2,6, 3,9. Bien. ¿Se puede establecer una relación matemática entre la diferencia de potencial de cada pila y la diferencia de potencial de todas las pilas? Cada pila, recuerden que valía 1,3. Entonces, ahí tenemos 1,3 y 2,6 cuando son dos pilas y 3,9 cuando son tres pilas. Bien. En este caso, fíjense, otra vez tenemos tres pilas en serie, pero fíjense que una la pusimos al revés. Fíjense que es menos más, más, menos. Fíjense que la pila, acá la lámpara, ilumina igual que cuando tenía una sola pila. Que lo que tenía acá. Y la intensidad luminosa es la misma que la otra. Y el voltaje lo mismo, 1,3 y 1,3. Bien. Entonces, en este caso, cuando yo invierto la pila, es como que esta pila invertida elimina la otra pila. Entonces como que está trabajando una sola pila. Y nos estamos dando cuenta porque cuando medimos el voltaje, nos está dando como el voltaje de una sola pila, de 1,3. Entonces, con respecto a lo que hicimos acá, vamos a llegar a unas ciertas conclusiones. ¿Qué pasa con la diferencia de potencial total
las pilas cuando se las colocan en serie con los polos diferentes, más menos enfrentados. Entonces en ese caso pasaba de 1,3 a 2,6 dos pilas y 3,9 tres pilas, o sea que ahí los voltajes se suman. ¿Qué pasa en el punto 6? ¿Qué pasa con la diferencia de potencia en todas las pilas cuando se las colocan en serie con los polos diferentes enfrentados, excepto por una? O sea, más, menos, más. Entonces, en ese caso, la pila que está invertida, el voltaje se le tiene que restar. O sea, tenemos 1,3 más 1,3 y la tercera, en vez de ser más 1,3, como lo puse al revés, es menos 1,3. ¿Está? Entonces 1,3 más 1,3 menos 1,3 me queda 1,3, una sola pila. Segunda experiencia, relación entre la diferencia de potencial en los extremos de la lámpara con la diferencia de potencial de la fuente. Entonces, acá lo que estamos viendo en el esquema, este tester está midiendo el voltaje en este extremo. Fíjense, el rojo y el negro, está conectado acá el rojo y el negro. Está midiendo el voltaje en esta lámpara, dice 2,2. Y el voltaje en esta lámpara lo está midiendo este tester, negro y rojo está midiendo este. Acá hay otro tester que está midiendo el voltaje de la fuente. Entonces, este decimos voltaje 1, que es el voltaje que mide el voltaje de esta lámpara. A esto se le llama conexión en paralelo. El tester está en forma paralela a la lámpara, mientras que las pilas se los conectan en serie. Entonces, tenemos acá 2,2, este 1,7 es el voltaje de esta lámpara, y el voltaje de la fuente, fíjense que dice 3,9. Bien, entonces eso lo podemos volcar acá. Y la cuestión es, y ahora fíjense, vamos a trabajar lo mismo pero con 3 lámparas. Tenemos este tester está midiendo voltaje 1,9 de esta lámpara, 0,9 es el voltaje de esta lámpara y 1,3 es el voltaje de esta otra lámpara. Entonces esos son los voltajes en los extremos de la lámpara, y el voltaje de la fuente es 4,1. Entonces, en este caso dice, en esta experiencia con las dos lámparas en serie, ¿se puede relacionar la diferencia de potencial en los extremos de las lámparas B1 y B2 con el de la fuente B3? Sí. O sea, noten ustedes que la suma, si yo sumo 2,2 más 1,7, me está dando el voltaje acá 3,9, que es el del voltaje de la fuente. Y esto también se puede dar en este 1,9 más 0,9 más 1,3 me va a dar 4,1, que es el voltaje de la fuente. Bien, eso es lo que les dice acá, que expresen, bueno, el 7 y el 8 con respecto al último. En la experiencia de las 3 lámparas en serie, se puede relacionar la diferencia de potencial en los extremos de las lámparas B1, B2, B3 con la de la fuente B4. Sí, como dijimos. ¿A qué conclusión se puede llegar según la respuesta de los puntos 7 y 8? Observen que en este caso los voltajes de las lámparas en serie es igual al voltaje de la fuente, la suma de los voltajes de las lámparas en serie, ¿no? Ahora ponemos las lámparas en paralelo. Acá tenemos una lámpara y acá tenemos otra lámpara. Si medimos el voltaje, fíjense, el de la lámpara de arriba tiene un voltaje 2,9, la de abajo 2,9 y la fuente 2,9. O sea que
las lámparas cuando están en paralelo tienen el mismo voltaje que de la fuente. Y eso de acá las conclusiones que vamos a obtener después de esas mediciones. Corriente que entra y sale de un nudo. El nudo es un punto en aquel donde entra una corriente y salen otras. O sea, vendría a ser como una puerta giratoria. Entran personas por un lado y salen por otras. Entonces, lo que estamos haciendo acá, el tester lo estamos midiendo, está midiendo corrientes. En este caso, tenemos estas dos lámparas en serie y entre medio está el tester midiendo la corriente que pasa por ahí. O sea, la corriente viene por acá, pasa por la lámpara, viene, sale, entra acá, va al tester, lo mide y lo devuelvo acá pasando por la lámpara. Entonces, en este caso, el tester se lo va a poner en serie con las lámparas, como si fuera una lámpara más, para medir la corriente. Y la corriente que está pasando por esas lámparas, por estas dos lámparas, dice que es 1,6 amperes. La corriente que está pasando por esta lámpara que está acá abajo, fíjense qué iluminación que tiene. Fíjense que es de 3,5 amperes. Es mucho más corriente la que pasa por acá que para la que pasa por allá. Por eso ilumina más por la intensidad de corriente que pasa. Y la corriente de la fuente está entregando 5,1. Observen que si hacen 0,35 más 0,16 me da este valor que está acá, 5,1. Acá está el dispositivo. Acá está el tester entre las dos lámparas que mide la corriente que pasa y el tester acá que mide la de esta lámpara. Entonces nosotros podemos notar que están saliendo de acá de la fuente 5,1 amperes, 0,51 amperes, 0,51 amperes, y están dividiéndose en 0,35 amperes por acá y 0,16 amperes por acá. O sea, viene 0,51, para arriba va 0,16 y para el otro 0,35 amperes. Bien, y estas corrientes de 0,16 y 0,35 se vuelven a unir acá se separan en este nudo y acá se unen y vuelven a formar otra vez la corriente de 0,51 amperes. O sea que el nudo lo vamos a detectar porque son puntos donde la corriente se divide, ¿está? Entra una y se divide acá en I1 y en 2 y vuelven a acá unirse I2 y 1 para formar otra vez I3. Bueno, es lo que dice, lo que pregunta acá, las conclusiones que estamos llegando. ¿Qué corriente I1, I2 y 3 entran al nudo que se encuentra a la izquierda del dibujo? O sea, que se encuentran acá, en este. Entonces yo estoy viendo que está llegando la corriente I3 y están saliendo la corriente I2 e I1. ¿Qué corriente se va? ¿Qué corriente I1, I2 e I3 sale del nudo que se encuentra a la izquierda del dibujo? Ya lo dijimos. Con respecto al nudo de la izquierda del dibujo, ¿cómo se podría relacionar las corrientes I1, I2 e I3? Y entra I1 0,51 y es igual a 0,35 más 0,16. Cuarta experiencia, relación entre la diferencia de potencial y corriente eléctrica o ley de Ohm. O sea, yo sé que cada vez que haya más corriente es porque el voltaje es mayor. Entonces acá tengo un dispositivo donde tengo un voltaje que lo voy variando, y al ir variando el voltaje va a variar la corriente, ¿tá? Varía el voltaje que mido en los extremos de la resistencia y del tester cuando mide corriente, y vamos a ver cómo va variando el voltaje. Fíjense, acá tenemos el primer dispositivo, lo que tenemos acá chiquitito de la resistencia, se pueden ver en una ampliación, ahí van a ver lo que es una resistencia.
hay un tester que está midiendo voltaje y otra que está midiendo miliamperes. Acá les dice que el tester se encuentra en el fondo el de amarillo. Acá dice el tester que se encuentra a la izquierda de la foto de color amarillo, a la derecha quiero decir, de la foto de color amarillo, mide la intensidad de corriente en miliamperes. Este está en miliamperes. En la última columna del cuadro se hace la división entre diferencia de potencial y la intensidad de corriente. O sea, en este cuadro que tenemos acá, bueno, después van a ver qué cuadro hay después de todo. Acá se está midiendo todo. Entonces, ¿qué voltaje hay en el extremo de la resistencia y qué corriente está pasando? Y fíjense que hay varias mediciones. 0,2 volts, 0,12 miliamperes, y si lo multiplico por o sea, no multiplico, no, en este caso está bien, lo dejo a 0,0 por 10 a la menos 3 amperes sería, bien. Si lo divido por 1000 lo tengo en amperes. 0,5 volt, fíjense este último, 0,3 miliamperes o 0,3 por 10 a la menos 3. Y hay muchas mediciones. Esas mediciones, como ven, lo podemos volcar en este cuadro. El primero, que era el tester que estaba en negro, el voltaje. Y el otro, nosotros la lectura en el tester decía 0,06. Y al dividirlo por 1000 lo tengo en lo que se llama en amperes ya. 0,06 son miliamperes. Al dividirlo por 1000 lo voy a tener en amperes. Fíjense que es en notación científica. 6,6 por 10 a la menos 5 amperes. Este menos 5 significa que hay 5 ceros adelante de este 6. Al hacer esa cuenta, esto me está dando 1166,67. Vamos a ver qué pasa con la otra medición. Vamos a ver la segunda. Esta era la primera. Y la segunda es 0,15, 0,09. Entonces 0,15. Entonces acá ponemos 0,15 y otro era 0,09 dividido 1000, y el resultado lo ponemos acá en lo que es miliamperes, o sea 9 por 10 a la quinta a la menos 5 amperes. ¿Está? Acá y ahí lo tenemos, y hacemos esa cuenta y nos va a dar lo mismo que nos dio acá arriba. O sea, voy aquí, copio y en este caso pego. En este caso, porque hago eso, porque me dio el mismo valor. Bien, y así ustedes siguen completando el resto. Van a ver que, oh casualidad, el número que aparece acá va a aparecer acá y así sucesivamente. O sea, que este valor es una constante. En física, por lo general, lo que quiere hacer uno es tomar aquí variables, valores por el cual van variando, pero combinarlos de una manera por el cual después esto no varía. Una vez que tenemos esa relación matemática, después le vamos a dar una explicación física. ¿Por qué es eso? ¿A qué se debe eso? Pero primero lo que queremos es tener variables combinadas de una manera para que esta no varíe. Y acá lo tenemos.
El voltaje varía, la corriente varía, pero cuando hago esa división me da un valor que no varía, que a eso le voy a llamar resistencia. La resistencia, como ven, está en una letra llamada ohm. Bien, ahora, ¿qué interpretación le damos a esto? O sea, ¿cómo podemos interpretar? Nosotros acá podemos decir lo siguiente. La altura representa el voltaje. Cuando más voltaje tengo más corriente. O sea, la lamparita se ilumina más. Cuando el agua viene de más arriba, uno abre la canilla y obviamente el agua sale a mayor velocidad. No es lo mismo tener un tanque de agua abajo que un tanque de agua bien arriba. Cuando más arriba está, el agua sale con más velocidad de la canilla. Ahora, ¿quién hace que el agua esté acá y pase para acá arriba? Es esta bomba. La bomba de agua que hace subir al agua representa en la pila, lo que sería la pila, la energía química. O sea, que cuando yo pongo una lamparita del circuito, lo que está haciendo, hay una reacción química que representaría la bomba, que esa reacción química produce corriente. Bien, la reacción química produce corriente, no voltaje, produce corriente la reacción química. Entonces empieza a salir corriente, en este caso es una corriente de agua, pero en el caso de una pila es una corriente eléctrica, y pasa por estos obstáculos. Los obstáculos lo que hacen es frenar la corriente. Bien, vuelve a caer el agua y vuelve todo a empezar. Entonces lo que hago yo es modificar esta altura. Entonces la corriente de agua será mayor cuando más altura tenga y será menor cuando menos altura tenga. Bien, o sea, la altura la modifico. La corriente de agua también se modifica con la altura, pero lo que nunca ha variado es la cantidad de obstáculos que tengo acá. Estos obstáculos lo que hacen es frenar la corriente. Más obstáculos, más la corriente va a frenar, y menos obstáculos, la corriente de agua va a ir más rápido. Entonces, fíjense que modifiqué la altura, modifiqué la corriente de agua, pero la cantidad de obstáculos no se modificaron. Eso es lo que pasa con la corriente que nosotros medimos. O sea, al dividir el voltaje dividido la corriente nos da algo que no varía, que es la resistencia. Claro, la cantidad de obstáculos que tiene la resistencia que frenan a la corriente eléctrica. Eso es independiente del voltaje y la corriente. Bien, bueno, toda esta explicación lo tengo acá. Ahora, esto es lo que decía yo, la energía química es la que reacciona, funcionaría como la bomba de agua, y es la que entrega electrones. Cuando la pila se agota, uno dice, si no tengo voltaje no hay corriente, porque yo sé que el voltaje es proporcional a la corriente, más voltaje más corriente. Pero cuando yo tengo una pila que ya es muy vieja, la energía química de la pila está agotada, o sea que la producción de electrones se agota. En ese caso yo puedo agarrar una pila agotada, ver que la lamparita no se enciende, pero si lo mido con el tester me va a indicar un voltaje. Va a ser no 1.62 como medíamos esas pilas al principio, capaz que me digan 1.4 o 1.3, o sea, capaz que indicarán un voltaje menor, pero indican voltaje. ¿Está bien? O sea que esa altura está así, pero no existe la bomba. O sea, la bomba no puede funcionar, perfecto, no subirá el agua, pero la altura siempre queda. O sea, el voltaje va a quedar, hay un voltaje, pero no hay reacciones químicas para producir electrones.
Bueno, acá pregunta con respecto a lo que estábamos hablando nosotros recién. Bien. Y las conclusiones que acabamos de decir, o sea, voltaje sobre la corriente nos da lo que se llama resistencia, y esa se le llama la ley de Ohm. En este caso, el dispositivo está formado así por una fuente variable. Bien, acá pasa la corriente, viene por acá, o sea, la corriente siempre sale, siempre vamos a trabajar con la corriente convencional. Sale del más grande, que es el positivo, y va al más chiquito, el negativo. Entonces sale por acá, llega al nudo y se divide. Va por acá, la resistencia, pasa por el amperímetro y otra vez vuelve a cerrar el ciclo y repetirse. En este punto, como dijimos, se separa la corriente en I2 e I3 por acá. Bien, se separan y se vuelven a unir en este nudo. En este dispositivo, si nosotros pondríamos el tester de esta manera, la resistencia y el tester, en vez de unirlo en los extremos de la resistencia y el amperímetro lo movimos en los extremos de la resistencia, entonces fíjense que en ese caso el tester está pasando la corriente, ¿da? I1, acá se separan I2 y I3 y vuelven a juntarse y está midiendo la corriente I1, mientras que acá el tester está midiendo la corriente I1, acá este está midiendo la corriente I2, y yo el tester lo tengo para que mida la corriente que pasa por la resistencia, o sea, por la resistencia está pasando la corriente I2. Entonces me conviene, para medir la corriente que pasa por la resistencia, poner el dispositivo de la siguiente manera: al lado de la resistencia la corriente, el tester para medir corrientes, y el voltaje en los extremos entre la resistencia y el amperímetro, o sea, el tester para medir corriente, y no de esta manera. De esta manera no, estoy midiendo la corriente I1 cuando yo lo que quiero medir es la corriente que pasa por la resistencia, que va a ser I2. Resistencia en serie. En este caso, pongo una resistencia al lado de la otra y las voy a simplificar en una sola resistencia. O sea, yo quiero reemplazar esas tres resistencias por una sola. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que, como la lamparita, el voltaje de esta lámpara más el voltaje de esta más el voltaje de esta es igual al voltaje de la fuente. Fuerza electromotriz. ¿Está? Entonces, yo sé eso. ¿Qué otra cosa sé? La ley de Ohm. Que yo obtenía que el voltaje sobre la corriente me da la resistencia. O sea que la I, si la paso multiplicando, me queda voltaje igual a I por R. Entonces, en este caso, el voltaje AB es igual a R1 por la corriente que atraviesa esa resistencia. Entonces acá tengo I por R1. Y acá no digo I1, I2, I3 porque en este caso es la misma corriente que atraviesa toda la resistencia. No tengo una corriente que atraviesa esta, otra y otra. No. Como están en series, es la misma resistencia. Entonces, la ley de Ohm de este va a ser entonces I1 por R1. El de este, voltaje BC, que vendría a ser este que está acá, va a ser I por R2. Y el voltaje de CD va a ser I por R3. Todo eso es igual al voltaje de la fuente, que es lo mismo que este que está acá, pero reducido a una sola resistencia. Entonces, fíjense en la FEM, es igual a la FEM, esto, o sea, todo esto que está acá, va a ser igual a esto que está acá. Bien. Entonces, acá tenemos otra vez la ley de Ohm, I1 por R1, I1 o I por R2, I por R3 es igual al I, que igual al R total. Y de acá despejamos, simplificamos la así y nos da esta ley general cuando la resistencia está en serie. O sea que la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más todas las que tenga
es igual a la resistencia total. O sea, si todas estas resistencias que están en serie queremos reducirlas a una sola, lo que hacemos es sumar R1 más R2 más R3 es igual a esta sola, que sería igual a la suma de esas tres resistencias. Resistencia en paralelo. En paralelo nosotros medimos que el voltaje era siempre igual al de la fuente. O sea, el voltaje, cuando teníamos 3 lámparas en serie o 2 lámparas, digamos, el voltaje de este es igual al voltaje de este, es igual al voltaje de este, es igual al voltaje de la fuente. Entonces, ¿qué es el voltaje? I por R1. Pero va a ser lo mismo que decir I por R2 o lo que mismo que I por R3. ¿Está? O sea, la corriente I3 por R3 me da el voltaje, que va a ser lo mismo que I2 por R2, que me da el voltaje, y que va a ser lo mismo que I1 por R1, el voltaje. Y acá digo lo mismo, yo tengo el voltaje total, es la fuerza electromotriz, el voltaje de la fuente. Y despejo, ¿qué cosa? I. ¿Tá? Voy a aplicar la ley de nudos. ¿Tá? Aplico la ley de nudos, o sea, acá que tengo. O sea, paso para el otro lado dividiendo. ¿Tá? La resistencia la paso dividiendo y me da I1. La FEN, que es el voltaje de la fuente, dividido R1, I1. La FEN dividido la resistencia 2, la intensidad 2. Y la fuente dividido R3, la intensidad 3. Fíjense, esto lo puedo combinar con el del R total. Y ahí me está dando. Bien. La FEM sobre R1 me da la corriente 1. La FEM sobre R2 me da la corriente 2. Y la FEM sobre R3 me da la corriente 3. Y eso es la corriente que sale de la pila. Es lo que ven acá en el dibujo. ¿Ven? Acá obtengo I3. Acá tengo I2 y acá tengo I1. O sea, acá tengo este nudo, separa I3. Acá tengo I2 y acá tengo I1. Si yo sumo esta corriente, es igual a la corriente que está entrando. Bien. Entonces eso es lo que yo tengo acá. Fíjense que lo que se repite la FEN lo simplifico y acá me queda 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más, y así es 1 sobre RT. Y de ahí puedo despejar yo la resistencia total. Acá hay ejemplos, ¿tá? Cómo trabajar con estos circuitos. O sea, acá tengo ejercicios, los clásicos, donde yo tengo algunos datos y tengo que hallar las incógnitas. Los datos lo que están en rojo, las incógnitas están en azul. ¿Cómo procedemos a resolver estos ejercicios? La manera de trabajarlo es, bueno, uno puede tener las fórmulas, hacer estos ejercicios, bueno, eso se resuelve fácil. Pero después, a medida que se va a ir complicando y capaz que uno no se da cuenta bien qué fórmula tiene que aplicar, porque son varias fórmulas. Entonces, lo primero no es concentrarse en qué fórmula tengo que aplicar. Yo lo que voy a hacer es poner todas las fórmulas que conozco de las resistencias en serie, y una vez que pongo todas las fórmulas, voy a reemplazar abajo los datos que tengo. No me concentro jamás en qué tengo que qué fórmula tengo que buscar. No, eso no lo hagan. Eso pueden hacerlo cuando después de hacer de chiquicitos 1500 ejercicios, ya viéndolo ya saben qué fórmula aplicar. Pero esto es como andar primero con ruedita. Una vez que andamos con ruedita y ya estamos cancheros, bueno, podemos quitar la ruedita y andar sin ruedita. Pero primero hay que andar con rueditas. Entonces, fíjense que vamos a poner todas las fórmulas. Si me permite el programa. A ver, ahí está. Entonces, ¿qué conozco? Y conozco la ley de Ohm.
El voltaje en el extremo de R1 es el voltaje AB, es igual a la corriente que le pasa por R1. Acá tengo la resistencia 2, que es voltaje BC por la corriente que le pasa, que es la misma que corriente que está pasando por acá, por eso dice I por R2. Y después conozco que el voltaje AB más el voltaje BC es el voltaje de la fuente. Y de acá otra vez puedo aplicar la ley de Ohm, pero reduciendo esas dos resistencias a una sola. Entonces fíjense que de esto que tengo acá, bien, yo puedo darme cuenta que lo único que puedo reemplazar acá es la corriente, que es 0,5 amperes. No tengo ni el voltaje AB ni el R1. Bien, bueno. Seguimos con el que está al lado. Ley de Ohm, voltaje BC y R2. El voltaje BC lo tengo, la corriente lo tengo y la única incógnita es la resistencia, R2. Entonces, fíjense que de esta ecuación tengo tan solo una sola incógnita, por lo cual puedo trabajar, puedo despejar R2. Pero ahora no lo voy a hacer, lo voy a hacer después. De voltaje de resistencia en serie, entonces voltaje AB más el de BC es la fuente. Voltaje AB no lo conozco, el BC es 19 y el de la fuente dice que vale 24. Entonces, este sí, lo voy a hacer después, pero fíjense que este se puede pasar restando y obtengo el voltaje BC. Bien. O sea, puedo trabajar aquellas ecuaciones donde me queda una sola incógnita. Y lo mismo digo, la fuente por la corriente por la resistencia total. O sea, toda esa resistencia la reduzco a 1 y obtengo esta fórmula. Y acá puedo encontrar el RT. Si sigo reemplazando resistencia total en resistencia en serie, que era R1 más R2 más R3 más R4, sí, que estaban todas en serie. La potencia, vamos a trabajar sobre la potencia. La potencia es la corriente por el voltaje, que elaboramos en el otro video. Está todo en un mismo apunte, que era la potencia y energía eléctrica, el tema. Entonces la potencia es la corriente que pasa por la resistencia por su voltaje. ¿Bien? En este caso no puedo hacer mucho porque tengo dos incógnitas, y en este caso la potencia B, voltaje BC, fíjense que tengo los datos de la corriente de voltaje, entonces puedo averiguar la potencia 2. Y de la potencia total no puedo hacer nada porque tengo dos incógnitas. Fíjense que lo que tengo con una sola incógnita son los que están en celeste. Eso lo puedo trabajar. Ven, acá también tengo la otra fórmula que dice que la potencia 1 más la potencia 2 es igual a la potencia total. Entonces, de acá digo, bueno, perfecto, tomo esos datos y ven, acá puedo sacar la resistencia R2, ¿tá? Que es lo que yo tenía acá. Epa, se me va. ¿Ven? R2 podía despejar, de acá puedo despejar voltaje BC y acá puedo despejar el R total. Bien. Y ven, ahí está R2, puedo sacar la potencia y ahí empiezo a ver qué cosas puedo hacer. ¿Está? Bien. Y acá, como dice, el tercer paso, reemplazar lo obtenido en las ecuaciones anteriores. O sea, cada vez yo obtengo más datos, y eso en donde yo antes tenía dos incógnitas, puedo ir reemplazando y tener menos incógnitas. Bien, y de ahí ya obtengo todos los valores. Ven, la resistencia 1, la resistencia 1, fíjense, lo puedo sacar de dos formas. La ley de Ohm, voltaje AB I por R1, o como la suma de las resistencias. Bien. Y ahí saco el resto, las potencias. Pero siempre recuerden, pongo todas las fórmulas que conozco en un circuito en serie. Bueno, todo lo que conozco en serie. Y voy reemplazando abajo los datos. Hay algunas cosas que lo puedo hacer y otras cosas que no. Y eso
esas cosas que pregunto, o sea, puede ser la resistencia 1, el voltaje AB, que eran incógnitas y después los pude despejar, ese se me pueden datos para otros cuadritos donde tengo las fórmulas. Y así es un efecto cascada, ¿no? Voy resolviendo los ejercicios. En este caso lo tengo todo en paralelo y trabajo con las fórmulas de paralelo. Ley de Ohm, fíjense que acá está en celeste, o sea que tengo todos los datos excepto R1, de acá voy a poder despejar R1. Ley de Ohm para el otro circuito, como están en paralelos, entonces todos tienen el mismo voltaje. En este no puedo utilizar, porque no puedo seguir porque no tengo ni I2 ni R2. Y diferencia de potencial de resistencia en paralelo eran todos iguales. El voltaje AB y el de la fuente es igual al I3 por el R total. En este caso, fíjense que la fuerza electromotriz la conozco, es 20. Y en este caso puedo despejar el R total. Y con la potencia 1 tengo todos los datos. Ley de nudos puedo trabajarlo, puedo sacar la I2 con la ley de nudos. Y con esto es la potencia total. Entonces, de lo que yo sé lo que está en celeste, lo trabajo lo que está en celeste. Ven, acá dicen los resultados en celeste. Y después esos datos los puedo volver a averiguar. O sea, los puedo utilizar para otras incógnitas. Bien. Que esto baje. Me lenta esta computadora. Bien, en este caso, fíjense que nosotros en este ejercicio tenemos algo un poquito más complicado. Ya el ejercicio 3 tenemos resistencias que se encuentran en paralelo y resistencia en serie. Si reduzco esta resistencia en paralelo, lo pongo en una sola, lo reduzco a una sola, que le voy a llamar R23. Ahora en este caso voy a tener 3 resistencias en serie. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner todas las fórmulas. Ahora pongo no solo la de serie, sino la que están en paralelo. Pongo todo lo que yo conozco. Ley de Ohm para la primera corriente, no puedo hacer nada. Ley de Ohm para la segunda. Ley de Ohm para la R3 tampoco. Fíjense que no puedo hacer nada de lo que está acá. Y si reduzco toda la resistencia a una sola, tampoco. Bueno, ¿qué otra cosa sé? Que la suma de los voltajes en los extremos es igual a la de la fuente. La fuente yo sé que es 220. O sea, el voltaje AB más el voltaje BC más el voltaje CD me da 220. Bueno, no puedo hacer nada tampoco ahí. Voy a empezar a reducir la resistencia. Las dos en paralelo, R2 y RT, están en paralelo. Las puedo reducir, a una sola resistencia de 45 ohms. O sea, que yo de esta fórmula, de esto que está acá, R23 lo puedo reducir a una sola que valga 45. Entonces tengo R1 que vale 25, R23, ¿está bien? Ya la conozco, la resistencia R2 y la resistencia R4 que dice 40 ohms. Entonces esta la pude reducir, la 2 y la 3, a una sola resistencia. Bien, vamos a ver, algo está de 45. Y ahora me quedarían 3 resistencias en serie. La R1, la que recién encontré de 45, ¿está? Y la R4. Entonces 25 más 40, 110 ohms. ¿Está? Acá tengo la ley de nudos, mucho no puedo hacer. Y ya con esos datos puedo volver a través de las fórmulas y encontrar, fíjense, I2, voltaje CD, y ahí toda una cascada. Ya ahí es el principio que cuesta, pero una vez que yo pongo todas las fórmulas, voy reemplazando y encuentro valores, esos valores me sirven para otras que no pude trabajarlo. Entonces ya ahí se produce un efecto cascada y empiezan
a darse todas las soluciones como ven acá. Bueno, acá una guía de ejercicios, ¿tá? Con resistencia, ven, de 12 resistencia en serie, un paralelo, uno combinado con 3, ¿tá? Y otro costado con 4 resistencias. Y luego de esto vienen las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff, bueno, son las mismas que nosotros estuvimos trabajando, no son diferentes, ¿está? Pero se los va a utilizar mucho para lo que son circuitos más complicados. Los circuitos que recién acabamos de hacer son las que tienen una sola pila. Pero ¿qué pasa? Pueden tener más de una sola pila y no una al lado del otro, sino todo desparramado en el circuito. Es ahí donde se van a aplicar las leyes de Kirchhoff. Observen que en este caso tenemos lo que nosotros ya sabemos al principio. Vamos a sumar los voltajes de las pilas. Bien, a veces se restan, a veces se suman. Cuando se resta o cuando se suman es bueno, primero vamos a ver una malla. A ver, esperen que les muestre una malla. Ahí está. Estos son estos circuitos. Estos circuitos yo no puedo decir que la resistencia debe estar en paralelo, porque tenemos una fuente acá, otra fuente acá y otra fuente acá. Ya no están todas las fuentes en un solo punto, están todas desparramadas, entonces no podemos trabajarlo como los otros circuitos. Entonces acá vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff, que ya no son diferentes a lo que nosotros vimos recién, lo que estuvimos trabajando. Para resolver estos circuitos, yo elijo un sistema de circulación. Imagínense que esta es una pista de autos y lo que yo elijo es, bueno, digo, bueno, esta es la pista de autos. Vamos a elegir que los autos vayan por este circuito. Bien, por lo cual este yo lo anularía y me quedo con este circuito. Una vez que yo elijo el circuito, digo, bueno, ¿de qué manera los autos van a recorrerlo? ¿En sentido horario o antihorario? Entonces ese va a ser como el sistema de referencia en física 1, que yo elijo un sistema de referencia y de ahí voy diciendo si las velocidades son positivas, negativas, las aceleraciones positivas o negativas. Lo mismo va a pasar con esto. Elijo la malla, elijo el circuito por donde quiero ir. ¿Ven? Que están lo que está con azul, recorrido del circuito. Y este recorrido me voy fijando con la FEM. Entonces, en este caso la FEM va a tener signo negativo. Esta flecha roja se indica de la placa más chica a la placa más grande. ¿Tá? Vendría a ser el sentido de circulación de la corriente que produce esa fuente. Esa fuente generaría una corriente en ese sentido. ¿Tá? Entonces la manera de circular va en contra de la corriente que generaría esa fuente. Entonces por eso va con signo negativo. La flecha roja, como la podemos identificar, iba de la placa chiquita a la placa grande. Bien. Y ahí lo tenemos un ejemplo. ¿Ven? Manera circular. Estos dos van en sentidos opuestos. Entonces las dos FEM son negativas. Esta manera circular, estas dos son negativas porque son opuestas y esta positiva. FEM 1, FEM 2 negativa y esta positiva. Bien. Eso con respecto a la fuerza electromotriz. Acá hay una deducción de lo que se llama ley de mallas. Acá me dice que la suma de los I por R, que es la ley de Ohm, menos la suma de las fuentes, ¿está bien? Es igual a 0. Fíjense que es la ley de Ohm. ¿Qué tengo la ley de Ohm? I por R es igual al voltaje. Bien. Entonces el voltaje que estaba de este lado, que lo paso para el otro y va a pasar restando. La cuestión es que acá tengo varias pilas. ¿Está bien? Entonces, la ley de nudos, que nosotros ya también la sabíamos. Y bueno, tengo esta malla. Entonces, ¿qué hago con esta malla? Miren que las incógnitas son las corrientes.
Entonces digo, bueno, voy a elegir una pista en donde voy a recorrerlo. ¿Está? Elijo. ¿Cuál es la pista que elijo? Elijo la malla formada primero con la ley de nudos. La ley de nudos es la más sencilla. Elijo un nudo. En este caso dice el nudo E. El nudo E, ven acá dice, elegí el nudo E. Bien, a ver, esto medio lenta esta computadora. El nudo E, que es este que está acá. Con respecto a este que está acá, está llegando la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Bien, entonces son todas corrientes que entran. Estas corrientes que yo puse en verde, I1, I2 y I3, son arbitrarias. Yo las dije que va para ahí. No se preocupen. No, después, si una corriente llega a ir en sentido opuesto a lo que yo le elegí, se van a dar cuenta que al despejar. Por ejemplo, supónganse que esto valga 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes. Si la corriente I3 en vez de ir para abajo va para arriba, entonces cuando yo despeje, la corriente I3 me va a dar menos 3. No quiere decir que está mal. El menos me está indicando que la corriente va en el sentido opuesto a la que yo elegí. Es como ustedes en física 1 cuando tenían velocidades negativas o aceleraciones negativas. ¿Qué significaban? Que estaban en contra del sistema de referencia. Nada más que eso. Entonces yo elegí el nudo E. Bueno, como todas las corrientes llegan, que es físicamente imposible, porque si no explotaría, se llenaría de mucha carga negativa y reventaría tanta carga negativa. Pero bueno, como le dije, no se preocupen. Después una de estas o el 2 van a ir en sentido opuesto. Entonces yo elegí así y son todas corrientes que están entrando al nudo E. Por eso son todas positivas. La otra ecuación, ahí ya tengo una ecuación. Tengo 3 incógnitas. I1, I2 y 3. Por lo cual necesito 3 ecuaciones. Una, la más sencilla, va a venir con la ley de nudos. La otra ecuación va a ser con la ley de mallas. Entonces elijo una malla. Como ven acá, la malla A, B, E, B, A. Siempre la primera letra va a coincidir con la última porque es el circuito. El circuito es el cerrado. Los autos arrancan de esta posición, P, van por todo este circuito y el lugar de partida y también coincide con el lugar de llegada. Y elijo no solo el circuito, sino cómo lo voy a recorrer, que es lo que está en estas flechas celestes. Entonces, yo tengo, bueno, la suma de los I por R más la suma de la FEM. Eso me tiene que dar, o sea, esto a lo que lo tengo, ¿no? ¿Qué estoy recorriendo? Así estoy recorriendo I1 por R1, I2 por R2. Y esta manera de circular es para acá. ¿Cómo es la manera de circular? Opuesta a la corriente elegida arbitrariamente por mí. Bien. Y la línea celeste también está elegida arbitrariamente por mí. Entonces, con respecto a eso, la azul y la verde son opuestos. Entonces por eso acá va negativo. Y 1 por R1. Ahora, esta corriente que es en sentido horario, me coincide con la verde. Entonces el I2 acá es positivo. Entonces positivo I2 por R2. Y eso es igual, ya son dos corrientes, es igual a la suma de la FEM. Entonces la suma de la FEM. Observen que dijimos que la corriente que genera cada pila va de la placa chica a la grande, o sea, va para acá. Fíjense que es para abajo. Y la parte arbitraria, ¿qué hice? Para arriba, o sea que tienen sentidos opuestos. Esta pila genera una corriente para acá y el sentido de circulación es para allá. Entonces es menos F1. Menos FEM1. Y esta otra también va a generar de la placa chica a la grande para arriba. Esta pila me generaría una corriente para arriba.
y la manera de circular es opuesta, o sea que la fuerza electromotriz 2 también es negativa. Esta también es negativa. Y ahí reemplazo todo lo que obtengo, ¿tá? O sea, I1 en la incógnita, la resistencia 1 la tengo, la resistencia 2 la tengo, la FEN 1, la FEN 2. Y ahí me quedó la otra ecuación, ¿tá? Donde tengo I1 e I2 incógnitas. Bien, ya elegí esa malla. Ahora voy a elegir la otra malla, arbitraria. B, F, E, F, digo B, C, F, E y B. Otra vez parte del punto B. Esto que está acá me está indicando cómo voy a recorrer la malla. De B a C, de B a C, de C a F y de F a E. Y luego vuelvo a donde partí. O sea, otro sentido horario. ¿Podría haber elegido un sentido antihorario? Sí, también, no hay problema. Y acá tengo la fuerza electromotriz. Entonces, fíjense que la línea azul con la verde son opuestas, entonces por eso acá es menos I2. La línea azul y la verde en acá me coinciden, así que la I3 acá es positiva. ¿Y cómo son las FEN? Dijimos que va de la chica a la grande, o sea, esto se está generando una corriente para acá, y las azul me coinciden, entonces esta es positiva. Fíjense que acá, positivo. Y esta que dije, de la chica a la grande va para abajo, y esta, la manera de recorrer también me coincide, o sea que esta FEM también es positiva. Bien, y ahí me quedó el circuito, lo reemplacé y me quedó así. Y ahora ya tengo las tres ecuaciones con las tres incógnitas. La primera era de la ley de nudos, el I1, el I2, el I3, todos positivos porque eran todos corrientes que entran en un punto. La FEM, acá la columna de la fuerza electromotriz, 0, porque tan solo en los nudos estoy utilizando corriente, no voltaje. Y en la ley de Ohm, acá sí, este I1 no tenía I2 e I3 y la FEM. Este tenía I1, I2, pero no I3 y la FEM. Entonces de acá está todo el procedimiento, cómo trabajarlo. Obviamente que esto lo pueden hacer a través de calculadoras que hacen sistemas ya de ecuaciones de 2×2, de 2×2 o de 3×3. Bien, y acá como les dije, en este caso, cuando despejé la corriente I3 me da 3 amperes positivo. ¿Qué significa? Que esa corriente que yo elegí arbitrariamente, que está acá en verde, coincide con la manera de circulación de la corriente, ¿tá? O sea, realmente iba para abajo. Pero la corriente 2 no iba para abajo, esa va para arriba. Yo lo elegí al revés. Bueno, no importa, ahí me da el signo negativo. El signo negativo me está indicando que la corriente no bajaba, sino que subía. ¿Qué significa? ¿Lo hice mal? No, recuerden que tan solo es como en física 1, que hay velocidades o aceleraciones que son negativas, no porque sean malas, sino porque van en sentido opuesto al sistema elegido. En cambio, la corriente I1 es positiva porque significa que el sentido que lo elegí es el sentido en que circula la corriente, hacia abajo. Bien, como ven, no es muy difícil. La cuestión es que si uno está haciendo con un compañero este ejercicio, puede ser que le queden ecuaciones, un sistema de ecuación totalmente diferente. Aunque estén haciendo el ejercicio, bien, esta es la matriz que le va a quedar. Le puede ser que les quede la matriz diferente, aunque estén haciendo el mismo ejercicio, porque eligieron sentidos de corriente diferentes a su compañero, y o capaz que eligieron otras mallas, o capaz que la misma malla pero con otra circulación. Entonces, en ese sentido, los valores a los que van a llegar son los mismos, pero la malla sea diferente.
Obviamente que los signos de corriente pueden ser, también como lo haya elegido su compañero, pueden ser que sean diferentes. No los valores, o sea, I3 va a dar 3, I2 va a dar 4, e I1 va a dar 1. ¿Está bien? Van a coincidir los números. Capaz lo que no coinciden los signos, capaz que su compañero eligió este con signo positivo, lo eligió que coincida, de casualidad le dio que coincida con la corriente, el sentido de circulación de la corriente, pero capaz que este no. Lo que ustedes tienen ahí por positivo puede ser que su compañero le dé negativo. Bien, pero los valores I3, I2, 4 e I1, 1 van a coincidir. Como ven, esto es bastante sencillo, no es muy difícil, pero bueno, es largo. Y acá están haciendo, bueno, lo que es la caída de potencial de un punto a otro. Esto lo pueden leer, es bastante sencillo. Eso es cuando el camino elegido parte de un punto y llega a otro. O sea, no es un camino cerrado. O sea, el primero, la de malla, donde la suma de los I por R menos la Fn es igual a 0, que yo lo que hago después, este menos todo este que está acá, lo paso para el otro lado sumando. Bien, entonces me quedan los I por R igual a la suma de la Fn. En ese caso, el punto de partida es igual al punto de llegada. Es como la carrera de auto en una pista, en el TC2000. O sea, tengo un punto de partida, es el mismo punto de largada. Y en este caso, tengo un punto de partida y el de llegada no coincide con el de partida. ¿Ven? Partí de C y terminé en F. Es como tener un rally. Parten de Buenos Aires, donde llegan a Perú. La partida no coincide con la llegada. Entonces, en ese caso, no va a ser igual, no a 0, sino al voltaje en esos extremos, en esos dos puntos de partida y llegada. Bueno, y acá tienen para practicar ejercicio con este circuito.